El barroco, precedido del Renacimiento y del manierismo, se generó en Roma durante el siglo XVII y se extendió hasta mediados del siglo XVIII por los estados absolutistas europeos. Derivado del portugués barro, que significa perla de forma diferente, se utilizó de forma despectiva para indicar la falta de regularidad y orden del nuevo estilo. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y en espirales. Bajo estos aspectos geométricos, se trataba de reproducir una sensación de misterio enfocándose en generar un impacto más emocional que intelectual, como el que el Renacimiento sostenía, y con ello llegaba a producir una complejidad visual. En algunos países europeos como Francia e Inglaterra y en otras regiones de la zona norte de Europa se produjo un movimiento más racionalista derivado directamente del Renacimiento, que se denominó clasicismo barroco. Este nuevo estilo alcanzó su momento álgido entre 1630 y 1670. A partir de entonces, el barroco se extendió por el resto de Italia y de Europa. Siempre se tuvo un importante aspecto religioso, ya que se consideraba la exaltación del absolutismo, del misticismo religioso a través del Papa o del gobierno a través del monarca. Por ello, las iglesias fueron los edificios más importantes, ya que éstas expresaron el nuevo movimiento, reformándolas, sobre todo resaltando las fachadas. Mientras que en Inglaterra sucedió lo contrario. La política no estaba determinada por una monarquía absoluta. Ellos optaron por defender los derechos del Parlamento y las sectas protestantes frente a la autoridad monárquica, mientras que los privilegios del anglicanismo sobresalían. Cuando el barroco llega a Inglaterra, alrededor de 1620, artísticamente hablando, es la más anticuada de las grandes potencias europeas. No es solo el nuevo movimiento tardase en llegar, es que el Renacimiento tampoco había llegado y la Inglaterra del siglo XVII seguía anclada en la Edad Media. Era un montón de edificios medievales con estructura de madera. Y como siempre, en estos turbulentos años, las fuerzas que impedían el progreso venían del fanatismo religioso. Tras lo ocurrido en la reforma de los protestantes contra los católicos, los ingleses se habían vuelto tremendamente desconfiados. En 1666 sucede el Gran Incendio de Londres, que obligó a una reestructuración de esta ciudad conforme a los nuevos movimientos dados en el arte. La reconstrucción fue evidente y con ello sale a resaltar las obras con especiales rasgos del movimiento gracias al arquitecto Christopher Wren, que ya había estudiado la arquitectura y el diseño de los principios del Renacimiento italiano. Llega a comprender el nuevo estilo desarrollando en Roma el barroco. El proyecto más ambicioso de Wren fue la Catedral de San Pablo, que tiene muchas similitudes con las iglesias barrocas de Italia y Francia. Siendo un ejemplo único de arquitectura barroca inglesa, el templo dedicado a San Pablo ha ocupado el mismo emplazamiento desde el 604 después de Cristo. La idea principal del nuevo templo era construir un monumento que resalte como palacios y las residencias de los monarcas y que compitiera con ellos en cuanto a belleza. El proyecto inicial de Wren era construir un templo de planta central a partir de una cruz griega en la que no hubiera división en naves y el espacio central se cubriera con una gran cúpula, pero rechazaron su idea, además de su precio, por semejarse demasiado a las iglesias católicas, ya que existía un fuerte conflicto entre el anglicanismo y el catolicismo. Entonces decidió fusionar los dos estilos, el de las iglesias católicas de Italia y el estilo clásico de las iglesias anglicanas. Retornó a la cruz latina insertando en el crucero un ancho espacio ortogonal y una cúpula. La planta de 3 naves tiene las laterales formadas por capillas, con cúpulas unidas. El crucero corta la nave en su centro con 2 gigantescas portadas laterales, de las que salen sendos templetes semicirculares. En la estructura terminada creó diversidad y una apariencia de fuerza colocando nichos entre las columnas cada 4 aberturas. Arriba del peristilo se levanta un segundo piso rodeado por un balcón balaustrado llamado la Galería de Piedra. La planta del ático está ornamentada por pilares alternados y ventanas La planta del ático está ornamentada por pilares alternados y ventanas rectangulares, las cuales son puestas debajo de la cornisa, creando una sensación de luz.